Ahora, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que ya estamos en vivo por aquí. Si las personas que están conectadas pueden escribirnos por el chat para asegurarnos que nos escuchan bien y que nos ven bien. Y así ya podemos dar comienzo a nuestra sesión del día de hoy, que promete mucho y viene con muchas cosas muy interesantes. A ver si voy por ahí por los comments. Pues todavía nadie ha comentado. Todo perfecto. Todo perfecto. Muy bien, nuestro super Javi. Fabuloso. Bien, pues vamos a ir dando un minutito para quienes se van incorporando ahora, a quienes ya están por aquí. Pues muchísimas gracias por la puntualidad. La sesión de hoy, como les vengo diciendo, promete mucho. Vamos a estar compartiendo consejos muy prácticos y aplicables para ayudar a todas las personas que se dedican a selección de talento o que por alguna razón u otra tienen que hacer recruiting. Y para eso hemos traído un experto con el que tengo muchísimas ganas de charlar el día de hoy, así que en unos minutitos ya vamos a dar inicio. A ver, por aquí. Bien, me confirman que todo funciona y nos ven y nos escuchan. Muy bien, bueno, los que se vayan uniendo después pues ya se irán enterando y para que sepan también, esta sesión va a quedar grabada y la vamos a compartir a posteriori, así que no se preocupen si se tienen que ir antes o si están entrando ahora recién. Bien, pues mi nombre es Tabitha, soy la Head de People and Culture para Too Good To Go, es una plataforma, un marketplace donde estamos tratando de salvar la comida que los establecimientos normalmente tiran al final del día. Porque está cerca la fecha de caducidad o porque no se ha vendido durante el día. Y estamos en toda Europa y hemos lanzado a los Estados Unidos. Así que si alguno se encuentra en Europa, no dude por ahí en ayudarnos a acabar con el desperdicio de alimentos. Me encuentro aquí hoy con Dani Martos, Recruitment Manager de Travel Perk, una herramienta fabulosa que además hemos implementado en Too Good To Go con muchísimo éxito. Con Dani nos conocimos en un evento que también lo recomiendo mucho, que se llama Hired BCN. Es probablemente si no el único, el más conocido evento para recruiters y para talent acquisition, personas que se dedican a talent acquisition en España. Y me comentaba que en el 2021 se va a realizar probablemente otro encuentro, ¿cierto, Dani? Pues así es. Muchas gracias, Tabitha, por la presentación, por las buenas palabras sobre Travel Perk y sobre Hired BCN. Y así es. Espero que además pueda ser en persona. Trabajaremos duro para que o sea en persona o sea un híbrido, pero intentaremos evitar, ¿no? Que sea puramente online, porque al final lo bueno de estos eventos también es el networking personal que puedes hacer. Totalmente. Y lo que nos trae aquí con Dani el día de hoy, les recuerdo, es de Hero Camp, nuestra escuela donde tenemos el People Lab, un laboratorio donde estamos tratando de descubrir y crear el futuro del trabajo y las formas más modernas de digamos, ejercer esta profesión. Y próximamente, el viernes próximo, el 16 de octubre, vamos a lanzar nuestro programa abierto de People and Culture Manager, así que si alguno tiene interés en saber más información, entre en la página web y ahí tiene todo el detalle. Hoy vamos a hablar con Dani de el reclutamiento post-COVID o un toolkit muy, muy práctico para poder asumir el reclutamiento post-COVID. Así que, pues nada, con muchas ganas, Dani, de saber cómo lo estás viviendo, de que nos cuentes tus aciertos, desaciertos, todos los insights que puedas venir a compartir por aquí en este foro. Muchas gracias. Bueno, en nuestro caso, en el caso de Travel Perk, por suerte, ya éramos una empresa, como se dice, ¿no? Altamente digitalizada y evidentemente al final hay cosas que las vivimos al día a día porque ya no van de tecnología, sino que van pues de cambio en las regulaciones, nuevas formas, ¿no? En que los candidatos y las empresas interactúan, nuevas formas de relaciones laborales y al final, evidentemente, hay una serie de herramientas que facilitan o van a facilitar
la nueva forma en que las empresas y sus empleados y sus candidatos se relacionan, y luego iremos un poco más a fondo. Pero bueno, también tengo la suerte de, al estar conectado con esta comunidad de recruiters, sobre todo en España, pero también en Europa, tener algunos insights, ¿no? Que se dice, alguna información sobre cómo lo están viviendo otras empresas, y la verdad es que, como todo el mundo sabe, creo, está siendo pues un reto muy grande para recursos humanos porque, bueno, como ahora veremos, pues se van planteando nuevas situaciones que nunca antes se habían vivido ni nunca antes se habían resuelto. Por tanto, creo que estamos todos aquí como resolviendo, ¿no? el puzzle este de qué significa vivir en medio de una pandemia y cómo seguir haciendo crecer nuestras organizaciones y cómo seguir teniendo a nuestros empleados lo más felices posibles y con la sensación de seguridad, ¿no? Estamos totalmente, lo que comentas es muy cierto, estamos construyendo soluciones para retos que son completamente nuevos. A mí me gustaría comenzar este encuentro y esta como pequeña charla, que me cuentes un poco qué crees tú que ha cambiado sustancialmente en el reclutamiento antes de esta pandemia y después, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas donde tú ves, mira, ya no va a ser como solía ser, o esto ha cambiado dramáticamente, o esto ha acelerado un proceso que ya veníamos viviendo? Sí, muy buena pregunta. Quiero empezar diciendo que evidentemente, pues, todo lo que voy a responder depende de la empresa, ¿no? No es lo mismo hablar de una empresa startup como nosotros, con unos 500 empleados y ya con una filosofía global, que aunque nosotros éramos una empresa que creía mucho y que sigue creyendo en el hecho de tener, pues, los empleados on-site, en este caso en Barcelona o en Londres o en Berlín, pero bueno, ya teníamos esta forma de pensar global. Lo hemos vivido de una manera, evidentemente nos hemos tenido que adaptar, pero es muy diferente a lo mejor de cómo lo puede vivir una empresa más tradicional, por así decirlo, o algún tipo de industria que se rige por unas normas como más rígidas y más tradicionales. Entonces, ahí sí que han visto un shock, ¿no? de algo que se estaba cociendo, ¿no? y que hasta que no ha llegado la pandemia, pues no ha aflorado el problema. Entonces, yo creo que muchas empresas, y esto sí que lo puedo generalizar, aquí con el tema del COVID y de la pandemia global, se han dado cuenta por dónde cojeaban y si cojeaban un poco, mucho, bastante o demasiado, ¿no? Entonces, sobre todo, si se me permite ser un poco extremo, pues, por ejemplo, temas como la administración pública, pues se ha visto que tenía grandes deficiencias en cuanto a digitalización, ¿no? Mientras que empresas, pues, como la nuestra o tipo TravelPerk, sí que hemos tenido estos retos, pero ya teníamos una cultura digital y una serie de personas con unas habilidades digitales lo suficientemente extensas como para, de alguna manera, haber sorteado la situación y que, al final, pues, evidentemente, nuestro negocio principal, que al final son los viajes de empresas, se han visto afectados durante un periodo de tiempo, pero lo que es la forma de trabajar, pues sí, evidentemente echas en falta el hecho de ir a la oficina o echas en falta el hecho de reunirte con tus compañeros y tal, pero al final ya teníamos, pues, un ATS, que luego hablaremos de qué es y de qué creo que tenemos que tener. Ya éramos, digamos, muy activos en las redes sociales, herramientas de comunicación estaban todas implementadas, teníamos un sistema de información de recursos humanos bien parametrizado. Entonces, claro, allí ya teníamos, digamos, una estructura sólida. Entonces, yo creo que, sobre todo, cómo han cambiado la forma de los recruiters, y aquí respondo específicamente a tu pregunta, es que, sobre todo, nos hemos dado cuenta de la oportunidad de convertirnos en más globales, ¿no? Por ejemplo, TravelPerk, como digo, nosotros ya éramos globales en el sentido de que reclutábamos sobre todo en Europa, pero al final en el mundo, y gestionábamos permisos de trabajo para empleados que querían venir a Barcelona y les vendíamos un poco el sueño de TravelPerk, startup que crece rápido, vienes a Barcelona, ciudad, pues, que es muy guay para vivir, tiene playa, tiene montaña, está cerca de muchas cosas, bien conectada con Europa y tal, además trabajar para esta empresa, te pagamos un relocation package, pero claro, ahora hay un momento en que hay una persona que viva donde viva, aunque nieve, aunque llueva, te dice, yo no me muevo de mi país y con mi familia. Claro. Entonces, Claro. Bueno, allí sé que el reto para nosotros ha sido, vale, ¿cómo seguimos haciendo crecer, por ejemplo, los equipos de ingeniería o de marketing
teniendo personas que en el pasado venían a Barcelona y se les gestionaba un working permit o se les gestionaba, digamos, un proceso de adaptación a la ciudad, etcétera, y que ahora lo que van a hacer es quedarse en su ciudad y trabajar en nuestra empresa, ¿no? Y entonces, eso no solo es a nivel, digamos, de gestión documental para que se incorporen a la empresa, legal y tal, sino también nos hemos encontrado con temas como, por ejemplo, el onboarding, ¿no? Ahora más que nunca, y creo que esto también era una de las cosas que Recursos Humanos y Recruitment siempre ha tenido como asignatura pendiente es documentar, ¿no? Nos hemos tenido que poner a documentar y para ello también hemos tenido que utilizar una plataforma y hacer un benchmark. Y, por ejemplo, ayer mismo recibí un mensaje de alguien que conozco que me dijo, es que estamos poniendo en marcha una intranet, que dices, bueno, parece esto del Prestoceno, pero es que ahora, más que nunca, tener una intranet... Sí. Claro, la gente lo necesita, ¿no? Porque antes era, bueno, pues por email, tenías la persona de recursos humanos sentada en la otra planta o a unos metros de ti, si tenías esta relación a lo mejor también más informal, pero claro, es que ahora también muchas de las llamadas que se hacen, etcétera, son muy transaccionales, ¿no? Yo necesito esto, tú me das lo otro, no hay tampoco. Entonces, bueno, ya te digo, sobre todo lo que he visto yo también en términos generales y sobre todo en nuestra empresa es que tenemos la oportunidad de ser más globales. Pero claro, ahora cuando tú vas a otros mercados que ya no es para traerte gente aquí, ya no les puedes decir, bueno, mira, tú ahora cobras tanto, pero venir a Barcelona supone esto, sino que ahora tú, por ejemplo, y esta es otra de las herramientas que luego hablaremos, es cómo tú ahora te conviertes en un experto en bandas salariales en República Checa. Claro, ahora esto es un modo de pensar que es completamente diferente, ¿no? Es la misma relación quizás entre trabajar virtualmente un día a la semana y trabajar 100% remoto. Las mismas dinámicas no se pueden trasladar. No podemos trasladar la misma manera de reclutar a digital y pensar que eso ya soluciona el problema. Por ejemplo, hay un par de cosas súper concretas que vi cómo me ayudó el haberme adelantado un poquito, pero me terminó de empujar el tema de la pandemia a cambiar la manera en la que selecciono. Una muy sencilla es pasar de hacer entrevista presencial, como ese primer contacto con People and Culture, ¿no? Cada empresa tiene un proceso diferente, pero ese primer contacto que muchas veces era presencial en la oficina, hacerlo ya directamente en remoto. Esto antes de la pandemia. Luego, cuando empezó la dificultad para trasladarnos a la oficina y ya no era seguro, tuvimos que pasar todo el proceso a virtual y además gestionar también un poco las expectativas y las emociones de todas las personas que participan en el proceso de selección. No sé si tú encontraste, Dani, pero muchos de ellos tampoco se sentían, o algunos no se sentían del todo cómodos tomando decisiones sin tener a la persona cara a cara, ¿no? Entonces, en ese sentido también, ¿no? Pues nosotros hemos tenido que de alguna manera moldear nuestro proceso de selección y a lo mejor ahora, pues en el pasado a lo mejor éramos muchos más extensos en la parte técnica, por decir algo, ¿no? De cuáles son las hard skills, porque luego toda la parte más soft la veías en el proceso y cuando venía el candidato y te ibas a comer con esta persona y veías también la parte soft y evidentemente luego había una serie de entrevistas donde así que se evaluaba la parte más competencial, pero ahora pues para nosotros, por ejemplo, nuestro CEO ha vuelto a hacer entrevistas finales, cosa que cuando estábamos creciendo ya a ciertos niveles llegó un momento en que dijo, para esto, este rol, entrevisto yo en final, para los demás otro C-level o otro VP. Al final siempre nos ha gustado tener a alguien dentro del leadership team, pero yo ya no puedo entrevistar en una empresa de 500 empleados porque soy un bottleneck. Pues ahora más que nunca, él ha vuelto a hacer entrevistas finales y a probar ofertas finales, pero ya no solo por seguridad de a ver quién viene a mi empresa, sino también por tener una conexión con ese candidato, de decir, oye, vas a venir a trabajar aquí, soy el CEO de la empresa y cualquier duda que puedas tener, aquí estoy para resolverla, ¿no? Y eso al final no va de tecnología, va de un proceso de adaptación cultural, si quieres llamarlo así, a los procesos de selección. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Dani. Qué bueno que ha salido este tema ahora mismo, porque creo que, por ir resumiendo, ¿no? Ya hemos hablado de un poco cómo ahora tenemos acceso al talento global y todo lo que eso implica, ¿no? Que tiene muchísimos retos desde pues, descubrir qué es una compensación, digamos, fair, o sea, justa en ese mercado local donde está la persona, qué tipo de relación laboral podemos tener con ella, cómo accedemos a todos esos talentos, cómo adaptamos nuestros procesos
al talento global y también a la despersonalización de alguna manera que estamos viviendo por pasarlo todo digital, ¿no? Entonces, esa es una práctica que me parece, de hecho, muy positiva y que además también comenzamos a incorporar en To Go justamente. Una llamada de 15 minutos con el CEO, de hecho, la veníamos haciendo después de que el proceso de selección había acabado por tratar de darle un poco de humanidad a un proceso que ahora está siendo 100% digital en todos los casos. Claro, humanidad, seguridad, más confianza, ¿no? Al final, pues, la palabra de un CEO siempre, pues pesa más, ¿no? Y realmente, pues, te da más certeza, sobre todo en la situación actual y en industrias como la nuestra, que en un momento dado, pues, puede generar dudas, ¿no? Ostras, me voy a una empresa de travel cuando el travel a lo mejor no tal. Bueno, pues le damos más contexto y al final también le hacemos entender que ya no se trata tanto de, por ejemplo, el viaje en sí, sino los productos que estamos desarrollando alrededor del viaje y ahí sigue habiendo negocio, ¿no? Claro, claro, pero sin duda con toda esa incertidumbre, estos dos factores pues se vuelven muy importantes, ¿no? El adaptar el proceso de selección completo al reto que supone la despersonalización, al reto que supone, reto y oportunidad que supone el acceder a un talento global y esas cosas son cosas a las que nos estamos enfrentando. Luego también a nivel personal, Dani, no sé si lo has vivido, pero bueno, los recruiters no somos una raza aparte, también estamos viviendo el trabajo 100% remoto. Yo acá estoy en casa, te veo que estás en una oficina, me imagino la oficina de Travel Perk, pero muchos es verdad que han tenido que ir a casa a trabajar, algunos desde marzo no han vuelto. Entonces, ¿te ha supuesto a ti o has visto algún cambio también en el trabajo del recruiter que ahora tiene que estar 100% desde casa o gran parte del tiempo desde casa en cuanto a herramientas, en cuanto incluso a hacer las entrevistas a personas que quizás también están desde casa con interrupciones, con retos? No sé si hay algo por ahí que puedas compartir. Sí, a ver, dentro del toolkit yo creo que tampoco voy a abrirle los ojos a nadie si menciono que necesitamos tener un ATS. Obviamente, si las personas que se han ido a su casa a trabajar trabajaban con un Excel para hacer reclutamiento, pues el problema ya, vamos, es mucho mayor, ¿no? Porque a lo mejor ese Excel estaba compartido en no sé qué carpeta, ya no tienen acceso, cosas así. Entonces, si realmente hay alguien aquí que nos esté escuchando que aún hacía reclutamiento con Excel o con herramientas un poco más rudimentarias, por hacerlo así, realmente ha tenido un gran problema. En nuestro caso, y hablando del ATS, una de las cosas muy, muy buenas que hicimos y también gracias al liderazgo que tuvimos desde Talent Acquisition ya desde enero, es que teníamos un pequeño equipo de operaciones que nos dedicamos a hacer auditoría y limpieza del ATS en el sentido de que no había duplicados, de que todas las posiciones, las diferentes etapas o las diferentes fases de las posiciones las hemos intentado homogeneizar lo máximo posible. Entonces, gracias a eso que nos avanzamos sin saber que nos venía una pandemia encima, pero que ya detectamos que había esa necesidad, pues porque nuestra empresa se iba a expandir a Londres y se iba a expandir a Berlín y al final un poco el reto es muy similar, ¿no? Al final todos estamos en Barcelona, pero todos estamos deslocalizados, ya no te ves como antes en la oficina, ¿no? Entonces, de nuevo, el ATS da igual el que utilices, nosotros utilizábamos Greenhouse, pero básicamente lo que yo siempre recomiendo es dedicar un tiempo cada 2 semanas o cada mes. Sé que cuando se dice todo el mundo se lo apunta, pero luego es complicadísimo hacerlo porque todo el mundo pues tenemos entrevistas y millones de historias y es eso que tienes en el calendario y dices, lo haré mañana, si te pasa el mes siguiente y cuando te das cuenta pues tienes 1000 candidatos duplicados, candidatos que están en una posición y aún no les has hecho el reject o no les has informado de que no van a seguir avanzando, no, posiciones que yo le llamo fantasma, fases de digamos, de un proceso de selección que está totalmente fuera de, digamos, de una homogeneización y entonces que genera que cuando tú quieres sacar un report, el report está completamente roto. Ergo, no puedes sacar decisiones basadas en datos y luego te pasas una semana haciendo trabajo manual para sacar los 4 números y ya no puedes hacer entrevistas y eso te genera un estrés, ¿no? Entonces, dentro del toolkit del reclutamiento, evidentemente, está el ATS y tampoco voy a entrar en marcas comerciales, pero sí que creo que, primero, si alguien ya no lo tenía, must have, que se dice, total. Y segunda,
tenerlo limpio. Por si acaso, porque yo debo confesarte, Dani, que la primera empresa en la que trabajé en 2015 en España, no tenía ATS, no tenía Excel, tenía una montaña de papeles con currículos, con post-it que decía rol tal, así que tela. No la tengo en mi LinkedIn, así que no estoy haciendo... Pero no hace tanto, ¿no? 2015 no hace tanto. No hace tanto, entonces yo espero que a día de hoy tengan un applicant tracking system, para quien no conozca el término, que no es otra cosa que un software que organiza de una manera bastante automatizada todas las etapas del proceso de selección y todas las candidaturas, y que además es sumamente importante, por si acaso alguien no lo sabe, para poder cumplir con el GDPR en Europa y la Ley de Protección de Datos. Vamos, yo no conozco ninguna otra manera que no sea pasando todos los candidatos a través del ATS, ¿no? Porque hay diferentes pasos donde el candidato nos da la autorización para poder hacer uso de sus datos en el proceso de selección. Les tiro ese dato por ahí por si acaso están haciendo... Totalmente de acuerdo, y es un muy buen punto. Y luego, para aquellos equipos de Talent Acquisition que a lo mejor han visto que su actividad normal pues se ha visto afectada pues por el hecho de tener un X% menos de posiciones o por tener algo menos de actividad y tal, ahora también es el momento de hacer esa limpieza, que hablando, como se dice llano, es un tostón, pero al final el retorno que obtienes de todo eso es enorme. Yo creo que, ya te digo, todas las reuniones que nosotros tenemos con hiring managers, etcétera, si no hubiéramos tenido el ATS bien parametrizado y limpio, al final el ATS pasa un poco como cuando te compras un iPhone o como cuando utilizas por primera vez cualquier producto de Internet. Es súper fácil utilizarlo. Tú te das de alta, pones tu nombre, pones tu firma y ya lo puedes utilizar. Pero parametrizarlo bien no es fácil, ¿no? Y muchas veces acabas utilizando un 10% del potencial de ese software y el otro 90% que lo podrías hacer automáticamente lo acabas haciendo tú de forma manual. Y aún así, si hay alguien de mi equipo escuchándome, seguro que tenemos cosas que mejorar y tal. Pero yo creo que en comparación con la mayoría de empresas que conozco, hicimos unos muy buenos deberes en este sentido y también en temas de GDPR porque, por ejemplo, definimos muy bien cuáles son los roles de cada uno de los empleados dentro del ATS, por tanto, cuál es el grado de acceso, cuál es el nivel de acceso a la información que pueden tener. Por ejemplo, un hiring manager, depende cómo, no tiene por qué... mejor un hiring manager sí, pero un entrevistador que forma parte del equipo de marketing no tiene por qué tener acceso, por ejemplo, a las expectativas salariales de un candidato. Por ejemplo. Tiene que tener acceso a su currículum, tiene que tener acceso a las notas de la entrevista, pero no tiene que tener acceso pues, a ciertos datos que al final son confidenciales. Entonces, ATS, primera herramienta de ese toolkit súper importante. Si no lo han implementado, aprovechen a parametrizar y tener, un plan súper limpio, porque una vez que eso empieza y que ya lo implementan, si no lo tienen claro, se empieza a acumular como esa, vamos a llamarla deuda técnica, puede ser, o deuda de datos. Entonces, hacer desde el principio, fabuloso. Y si no, tremenda recomendación de Dani, que paren un poco, aprovechando si ahora tienen quizás pues entre que se acerca fin de año y estamos en la situación todavía un poco de pandemia, pues aprovechemos este momento de bajo recruiting para justamente limpiar, parametrizar y dejarlo todo impecable. Y otra cosa que yo he aprendido, Tabitha, si me permites, es que igual que tú a lo mejor te ves impactado o impactada por el hecho de que hay una pandemia y tienes más tiempo para este tipo de cosas, el equipo de account management de tu proveedor también tiene ese tiempo. Entonces, yo una de las cosas que he hecho es poner esos equipos a trabajar, de decir, oye, ahora quiero que me ayudes a saber cómo hacer buen reporting. Y esas personas son más especialistas que tú en esa herramienta y ahora tienen el tiempo de enviarte los webinars, de enseñarte cómo funciona, de cómo lo hacen otras empresas para, yo qué sé, taguear los candidatos según la pregunta que responden cuando se inscriben, de cómo automatizar al máximo los procesos y al final un poco mi misión, y de nuevo, TravelPerk creo que está en un nivel de madurez bastante alto, pero seguro que hay cosas que podríamos mejorar. Mi misión es cargarme todas las tareas que se hacen en Excel o en herramientas que no están diseñadas para el reclutamiento y luego también, de alguna manera, intentar eludir todas aquellas actividades que yo llamo de
de poco valor añadido, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos recruitment coordinators y hacen una faena muy buena, pero al final, por ejemplo, mucha gente ya lo tiene, ¿no? Tener un Calendly que a ti te permite ir al candidato y decir, oye, mira mi agenda y escoge tú a qué hora quieres tener la entrevista conmigo. Para mí eso, vamos, es que es como tener, ¿no? El que tiene lavavajillas en casa o no. Es que al final es una cosa que a mí me ha salvado la vida, porque si no, al final te estabas con el back and forth de decir, bueno, ¿a qué hora te va bien? ¿A las 4? Ay, no, ahora a mí me han puesto un meeting. Bueno, pues a las 2. Ay, no, es que ahora a las 2 no sé qué. Bueno, pues lo pasamos al lunes. De la otra manera, tú le das acceso con Calendly, para quien no lo conozca, que además se integra con muchos ATS, le das acceso directo a los candidatos a tu calendario y ellos escogen a la hora que quieren entrevistarse contigo, con lo que mejoras tu calidad de vida y su experiencia como candidato, porque al final escogen ellos la hora que quieren, ¿no? Yo creo que pocas herramientas han tenido un impacto tan alto en mi eficiencia y mi alegría y mi felicidad como ser humano, inclusive, que Calendly. Anótenselo de verdad, porque es lo más sencillo que existe y ahorra toda esa cadena de emails más todo el potencial error. Yo soy una persona que no soy excesivamente orientada al detalle, y a veces si tienes muchos cambios de no, esta fecha no, esta fecha cuál, a lo mejor me quedé con la fecha inicial y papelón, o sea, un desastre. Claro. Y si tú tienes el Calendly, además estas personas, si en un momento dado no les va bien, pueden hacer el reschedule directamente, pueden reagendar ese meeting directamente desde la invitación que tienen en su Google Calendar o en su Outlook. Y bueno, para mí todas estas pequeñas aplicaciones que añaden, ¿no? Que de alguna manera te quitan a ti faena que no es valor añadido, porque al final tú eres recruiter y no eres coordinador de entrevistas. Si lo tienes que hacer, lo haces, es parte de tu trabajo, pero lo puedes automatizar, ¿no? Por ejemplo, eso, brutal. Luego, a través del ATS, pues cuanto más complejo sea, más integraciones con otras herramientas hay, ¿no? Pero bueno, para mí yo diría que para hablar un poco que algo que le pueda servir a todo el mundo que esté asistiendo a este webinar y que a lo mejor no tenga por qué dedicarse a una startup digital que pueda trabajar en cualquier tipo de sector, creo que Calendly hoy en día, para todos los que estamos haciendo entrevistas, es algo que nos ha cambiado la vida, ¿no? Te iba a compartir también, Dani, que es posible que alguna de las personas que nos escucha no cuente con la aprobación o no tenga el presupuesto para utilizar un ATS. Yo debo confesar con un poco de vergüenza que yo alguna vez utilicé otra herramienta que quiero recomendar porque no llega a ser tan potente, pero está a medio camino, que es Trello. No tiene ni una mínima parte de las funciones que puede tener un ATS, pero la versión gratuita permite de alguna manera organizar un proceso de selección y las diferentes fases con un mínimo de seguimiento, al menos desde mi punto de vista, mejor que un Excel. Entonces, si no, lo comparto también con el afán de que no nos pongamos excusas de, es que no tengo dinero para un ATS o no me lo aprueban, porque claro, estamos en un año complicado, ¿no? Hacer inversiones, si no lo tenías ya, puede ser complejo. Pues mira, versión gratuita de Trello, y si no va a ser tan potente como un ATS, por lo menos te va a resolver algunos de los retos de la comunicación asíncrona, de la documentación, del poder compartir de una manera medianamente visual cuántos candidatos están en cada fase, que el hiring manager tenga acceso. En fin, creo que esa puede ser una solución allá medio. Eso puede ser una buena, digamos, solución si no se dispone de un ATS. Y, de hecho, muchos ATS lo que están haciendo ahora es que te ofrecen una vista tipo Trello, que no deja de ser lo que se llama un Kanban, ¿no? Es decir, bueno, pues quién tengo en cada fase y cómo van avanzando hasta que llegan a la fase final, que es la de oferta. Pero bueno, creo que se pierden cosas como la parte de búsqueda, por ejemplo, o la parte de poder asignar a un candidato más de un rol y este tipo de cosas, pero evidentemente es lo que tú dices. Si alguien dice, yo es que necesito una herramienta low cost, Trello es una buena opción. Claro. Luego más tarde hablaremos de Notion, que dentro de Notion también te ofrece la posibilidad de poder abrir ciertas etiquetas tipo Trello y de organizarte tipo Kanban. Y Notion puede ser súper carísimo y lo puedes utilizar la versión Enterprise para toda la empresa y pagar un dineral, o
también, si no me equivoco, tiene una versión personal que puedes utilizar hasta cierto límite de usuarios y tal, y que también puede dar cierta respuesta a este problema. El budget no es una excusa. Por aquí nos pregunta Mercedes cómo se llama la plataforma de calendario. Y yo estoy tratando de escribir en el chat, pero no lo tengo aquí. No sé por qué tampoco puedo. Tampoco. A lo mejor Javi nos puede ayudar. Bueno, y si no, luego lo ponemos por ahí en LinkedIn, pero es Calendly, como calendario y termina en LY. Dani, quería pasar a otra práctica de ese toolkit que yo que no la estoy aplicando y que me está volando la cabeza y quiero que me cuentes cómo la has tú gestionado, que es el CRM, para poder mantener en contacto con candidatos. Yo me confieso que no tenía una buena solución, tampoco le he puesto mucho enfoque digamos, a la relación. Sí, lógicamente a las personas que sé que en algún momento quiero retomar, pero es verdad que cuando he tenido que, no sé, quiero buscar un rol que ya en el pasado busqué, o tiro de ATS o tiro de Excel que eran súper inmanejables. Entonces quiero que me cuentes un poco más sobre cómo has utilizado el software, el CRM o las prácticas de CRM para mantener la relación con los candidatos. Mira, es un muy buen punto y te voy a ser honestamente sincera, no me gusta hablar de cosas que no he hecho y la verdad es que en el tema del CRM estamos en proceso de implementación. Por tanto, he probado varios. Uno de ellos que me ha gustado bastante y que tiene un coste bastante reducido se llama Recruit CRM. Es uno de ellos. Otro que me recomendaron y también probé se llama Loxo, Loxo. Y luego también, si hay alguien que trabaje que sea de un recruiter de agencia, hay una herramienta para agencia que se llama Vincere, que también son, digamos, las que he estado probando. Al final también Greenhouse tiene su propia solución de CRM y lo bueno es que está totalmente integrado con el flow que luego tiene. Pero bueno, todas las que he dicho, Recruit CRM, Loxo y Vincere luego tienen ciertas integraciones con ATS, por lo que cuando tú conviertes a un potencial en candidato, ya puedes hacer ese transfer de forma automatizada sin tener que bajarte el currículum, irte al ATS, volverlo a subir y tal. Pero bueno, básicamente el tema del CRM yo creo que es hablar un poco del futuro. Creo que sí que es verdad que muchos equipos de recruiting no tienen CRMs. CRM sí que es algo que es un poco más generalizado en agencias de reclutamiento y sobre todo lo recomendaría para aquellas personas que estén en equipos que crecen muy rápido y que tienen mucho volumen. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú trabajas a volumen, ya sea porque estás en una situación de alto crecimiento de la empresa o porque tienes una posición que tiene mucha recurrencia y tiene mucha rotación, acabas haciendo lo que se llama mucho sourcing, ¿no? Entonces, ese sourcing llega un momento en que acabas estampándote, ¿no? Como yo digo, cada vez contra la misma pared y contactando con la misma gente, pero además, cuando eso lo multiplicas por varios recruiters en el mismo equipo, yo contacto a Iván y resulta que a Iván ya lo contactó mi compañero el miércoles y contacto a Sara y resulta que el otro ya habló con ella en 2018 y al final eso acaba generando una mala experiencia en potenciales candidatos que conocen tu marca porque es en plan, bueno, ya tuvimos una conversación, te dije que ahora no estoy en el mercado o que no estoy interesado o que no me quiero mover o que no quiero venir a Barcelona y me encuentro como cada vez con el mismo mensajito de Travel Perk o de la empresa que sea y al final, pues, a lo mejor un sentimiento positivo que habías dejado con un candidato y un recruiter de decir, oye, mira, pues si ahora no es el momento adecuado, ya hablaremos en 3 meses, si recibe un mensaje el jueves siguiente, dices, bueno, me está haciendo perder el tiempo, ¿no? Entonces puede generar una mala experiencia en el candidato y te puede generar un problema a ti porque estás yendo una vez y otra a reinventar la rueda del pipeline de tal. Entonces, una de las necesidades que nosotros tenemos y también va encaminada a suprimir Excel es el de implementar un CRM porque de la misma manera que los equipos de ventas, pues cuando quieren venderte un producto o un servicio, pues contactan contigo y dejan constancia, ¿no? Y documentan cuándo contactaron contigo, cuál fue tu respuesta, estás interesada, no estás interesada, estás un poco interesado, estás cero interesada. Este tipo de cosas creo que es algo que los equipos de recruitment, por ejemplo, de agencia hacen muy bien y yo creo que precisamente el gran papel de las agencias
ya no es el corto plazo de enviar currículums arriba y abajo, sino es el hecho de que consiguen tener, digamos, un grado de relación y de engagement que se dice con los candidatos a largo plazo, que es lo que muchas veces, cuando el consultor es bueno, la consultora es buena, acaban acompañando a ese candidato a lo largo de su vida laboral, ¿no? Pues un poco lo mismo, de decir, oye, yo soy tal persona, en este momento trabajo en TravelPerk, si no es un buen momento para ti, ¿cuándo puede ser? Entonces, tener esa documentación que además, unido a los retos que hemos estado comentando de equipos deslocalizados, aunque estén dentro de la misma ciudad, pero trabajando desde casa, el hecho de que si yo te pongo a ti en un pipeline, luego mi compañero vea que yo ya te he contactado a ti, pues porque estamos mirando para el mismo rol, es algo que yo creo que, de nuevo, no te voy a decir todas las empresas lo hacen, porque no es verdad, pero sí que es un poco el next step dentro del toolkit del reclutador. Creo que también agrega otro tipo de valores, como incluso hasta automatizar cierto tipo de notificaciones, ¿no? De esta persona me dijo que en 6 meses le contactemos, ¿no? Y entonces entrar y decir, joder, a ver, diseñadores, mira, este está cerca de la fecha que dijo que le contactásemos de nuevo. Hasta ese tipo de mensajes creo que son mensajes o notificaciones automatizadas pueden llegar a ser sumamente útiles y ahí reforzando un poco lo que comentas de generar la relación con un candidato y acompañarlo en su vida laboral. A mí todavía me sigue contactando gente que conocí hace 2 años y que a lo mejor me he tocado en otro punto de, oye, ¿cómo estás? ¿Sigues contento? Sí. Me dice, oye, estoy buscando y ¿tienes algo por ahí? Que me da tristeza cuando no tengo nada porque digo, Dios mío, tanto tiempo para... Con lo que me costó en su momento que me respondiera y ahora que me contacta no puedo. Sí, pero bueno, es lo que tú dices, es alinearte con personas que igual ya ni siquiera estás en la misma oficina, es automatizar un proceso y es ofrecer una experiencia mucho más smooth. Creo que no existe nada más antipático que eso, ¿no? Que te llamen varias veces, que te llamen para procesos diferentes, que no dejen registrados si en algún momento dijiste no me llamen más. Lo mismo que le criticamos quizás a la gente que hace ventas de, oye, me has llamado ya 3 veces, por favor, no me llames más. Por favor, ponlo en las notas y dime que no estoy interesado porque tengo un periodo de permanencia con el servicio X, entonces llámame en octubre del año que viene y a lo mejor estaré dispuesto, pero si no, te generan ya ese sentimiento negativo de con esta marca no voy a ir, ¿no? Tal cual, totalmente. Muy bien, pues CRM, tarea pendiente, tengo muchísimas ganas de ver cómo puedo trabajar en ello yo. Y lo bueno es que, bueno, el mundo del recruiting yo siempre digo que va de la mano, pero siempre va por detrás del marketing y de las ventas, ¿no? Es decir, al final, el recruiter moderno no solamente es una persona que sabe evaluar candidatos basada en entrevistas, sino que sabe un poco de ventas, sabe un poco de marketing, sabe un poco de temas técnicos para hacer sourcing o para automatizar, sabe de project management, ¿no? Es como un profesional que es un poco como una navaja suiza y al final tiene una parte fuerte que es la parte de evaluar personas, entender un rol, saber cuál es el candidato adecuado y tal. Esa parte no se va a perder, pero sí que es verdad que si hoy cogemos una persona que solo sepa entrevistar y lo hace muy bien, probablemente se va a perder la mitad de la película, ¿no? Porque si no sabe cómo gestionar los candidatos porque no tiene ATS ni tal, la mayoría de procesos que hace son muy manuales y no llega a tiempo y para cuando llama al candidato pues ya ha aceptado otra oferta y todo este tipo de cosas o no tiene comunicación con sus compañeras o compañeros, pues siempre irá por detrás del resto de la industria, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Yo, de alguna manera, definiría como un poco el proceso del reclutamiento y cómo el COVID nos está dando la oportunidad de cambiar el mundo del recruiting en cuanto a herramientas, en que a lo mejor el ATS es algo ya más conocido, ¿no? Ya quedan bastante atrás los años de Success Factors y de este tipo de cosas. Luego salieron herramientas un poco más, ¿no? Friendly, que se dice, amistosas o más usables, como puede ser Greenhouse o Workable, o actualmente, por ejemplo, está Tim Taylor, del que he escuchado muy buenas referencias, o incluso a nivel español creo que está Bizneo y este tipo de herramientas. Al final no voy a entrar en detalle de cuál es mejor. Yo creo que
cada organización, dependiendo de sus necesidades, su budget, la naturaleza de su negocio y tal, tiene que escoger este ATS. Creo que un poco el futuro, si tú me preguntas, oye, a 3 años vista, ¿qué voy a necesitar? Creo que hay 2 partes. Una que ya hemos hablado, que es la parte de CRM, porque cada vez más encontrar a los profesionales buenos es más difícil, hay más competencia y hay menos oferta del tipo de profesional que tú quieres con esas habilidades digitales, etcétera, y por tanto hay que hacer más sourcing y ahí hay que añadir un CRM y probablemente hay que añadir algunas herramientas tipo scraping, de las que luego vamos a hablar. Y luego no te diría por debajo, sino en paralelo, también hay como mucha fijación dentro del mundo de los recursos humanos, pero también del recruiting, de todo el tema del data, ¿no? Al final tú no dejas de generar datos, ¿no? ¿Cuántos candidatos se inscriben en esta posición y cuántos tengo que entrevistar y cuántos tengo que pasar por una prueba técnica y cuántos me aceptan una oferta, ¿no? Pues con eso luego tú puedes hacer predicciones de decir, bueno, yo sé que si abro una posición de director financiero voy a tardar una media de 35 días en encontrar a la persona, de que más o menos el rango salarial que piden mis candidatos es este, de que, pues no sé, si incluso ahora hay herramientas muy modernas que incluso te hacen el balance entre gender, ¿no? Cuántas personas me aplican que son hombre, cuántas son mujer y este tipo de cosas. Entonces, la mayoría de ATS tienen una parte de reporting que puede ser más o menos sólida. De nuevo, tienes que hacer un muy buen audit y un muy buen una limpieza para que tenga sentido. Y nosotros que de alguna manera siempre intentamos ir como adelante de la innovación, una de las cosas que estamos ahora mismo integrando y que de alguna manera, de nuevo, ya no lo digo como algo de decir, si no lo estás haciendo, estás fuera del mundo del recruiting, sino como algo que yo visiono que en 3 años vista va a ser importante, es todo el tema de data y, por ejemplo, ahora hay herramientas como Tableau o como Looker que te permiten hacer cuadros de control o ¿no? cuadros de mando que antes normalmente pues, se hacían servir pues, para ventas o para marketing, que ahora te sirven o para calcular el retorno de tu employer branding, por ejemplo, o para ver, pues, por ejemplo, las personas que contratas, de qué empresas vienen, cuánto has tardado en contratarlas, cuál es el estatus de tus posiciones versus, por ejemplo, nosotros en TravelPerk planificamos de forma trimestral, ¿no? Pues, cuál es el estatus. Y a todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque también, de alguna manera, lo que estamos haciendo es intentarle dar acceso a los managers, a los hiring managers en estos casos, a estos dashboards, a estos cuadros de control, para que ellos mismos puedan entrar y ver cuál es el estatus de su posición, ¿no? Hasta ahora, si tú le das acceso a datos individuales, ¿no? Pues está todo el tema del GDPR y tal, pero si tú le das acceso a datos agregados... Claro. Son datos agregados, entonces, bueno. Jamás se me hubiese ocurrido, y mira que Locker lo vengo utilizando para analizar información de negocio en las últimas, tanto ahora mismo en Too2Go como anteriormente en la otra startup en la que estaba, y nunca se me hubiera ocurrido que efectivamente se puede utilizar como una herramienta para analizar de una manera mucho más rica, ¿no? Las tendencias, predecir comportamientos, inclusive se puede hasta predecir, bueno, no sé, nuestros programadores se quedan una media de 2 años, entonces dentro del forecast de contratación ya yo empiezo a abrir la vacante con X cantidad de días de antelación que sé que me va a llevar llenar ese rol para tratar de asegurar la conexión. Esto ya es nivel Dios, ¿no? Esto yo Eso no tengo... es nivel Dios, ¿no? Que se dice y te voy a ser sincero, no lo he hecho yo solo, hemos trabajado con el equipo de Data, que el equipo de Data ha trabajado en integrar esos datos en una herramienta de Big Data, por decirlo así, y luego desde esa herramienta se cogen esos datos, se agregan y se ponen en un Looker, ¿no? Porque al final tú tienes que ser capaz de anonimizar todos esos datos y solo mostrar el gran dato. Sí que de alguna forma, para volver a decirlo de forma más pachanguera o low cost, también está una cosa que yo no he mirado aún, que es el Google Data Studio, que con Google Data Studio, si no me equivoco, tú te puedes bajar un Excel y aunque no será un dashboard que sea live, te puedes bajar un Excel, ¿no? Y con ese Excel lo puedes cargar en el Google Data Studio
Evidentemente, los datos tienen que estar limpios, bien parametrizados, cada columna tiene que tener pues, sus datos bien puestos, pero eso luego lo puedes cargar en Google Data Studio y te genera una visualización de todas estas cosas. Entonces, de nuevo, creo que es el futuro. Yo estoy jugando, como se dice, aún con estas herramientas. Tenemos una primera versión del dashboard. Le hemos dado ya acceso al leadership. También es verdad que aún estamos en ese periodo de adaptación que yo le llamo de cultural o de educación, de que cuando un manager te escribe un email o te envía un Google o te envía un Slack o un Microsoft Teams o lo que sea, te dice ¿cómo está mi rol? Pues le tienes que decir, mira, te vas a esta URL y ahí lo ves. Y no es que tú seas arrogante, es de nuevo, le estás dando, o sea, le estás haciendo partícipe del proceso de selección y tú te estás ahorrando un tiempo de una cosa que, sinceramente, no aporta mucho valor diciendo, mira, tienes 100 candidatos, de los cuales 20 han pasado aquí. Míralo tú, pero que no es malo. No, me parece fabuloso. Me estoy apuntando, apúntense todos Google Data Studio porque saliendo de aquí voy a comenzar a juguetear con la herramienta a ver qué podemos sacar por ahí interesante. Claro. Pero me parece... Looker forma parte de Google y Looker es una herramienta cara. Creo que la licencia de Looker vale un pastón y creo que Tableau también es una herramienta que es de Oracle en este caso, pero son herramientas que yo lo que diría es, si alguien de vosotros, de las personas que están atendiendo a este webinar, tienen acceso porque su compañía paga una licencia por otros temas, como tú dices, previsión de ventas, tal, pues con ese mismo usuario tú te puedes generar tu dashboard de reclutamiento. Luego tenemos que hacer otro webinar, Dani, para que nos cuentes cómo consigues influenciar a la gente del equipo de data y de producto para que colabore contigo y te conste cosas tan chulas, porque ese es otro reto, ¿no? El tener la licencia es uno, y el conseguir que inviertan ese tiempo en ayudarnos a mejorar la función de People es otro reto, ¿no? Pero lo digo a modo de broma, pero también lo digo un poco en serio. No. Y nos está costando y no es ningún reproche para mis compañeros, que al final tienen muchísimo que hacer con temas de producto y tal, pero a lo mejor sí que es cierto que el hecho de que yo no sepa SQL, ¿no? Me está generando cierta lentitud en cosas que yo diría, venga, va, tengo tiempo, lo hago. No puedo, tengo que ir al Head of Data y decirle, oye, necesito esto para hacerlo de tal manera, pasarle unos requisitos y me dice, vale, pues mira, te lo puedo tener para aquí 2 semanas. Ok, pues me espero 2 semanas y luego sucede. Pero si luego no me gusta lo que veo, hay otro proceso de decir, oye, pues esto tiene que ir así. Ah, vale, bueno, pues lo voy a cambiar y tendrás de aquí 7 días. Entonces, sí que es cierto que hay una parte de que creo que somos unos afortunados en haber tenido un equipo de data, igual que hemos tenido un equipo de marketing que nos ha ayudado con el employer branding, que nos ha ayudado con esto, pero por otro lado es verdad que siempre tienes que ir un poco gestionando esos calendarios que también tienen para otros temas que si al final, claro, el core de tu empresa es un producto para viajar, pues ellos están más para esos temas, ¿no? Pero bueno, creo que al final también es clave que el leadership le vea el valor. Total. Y por eso me parece tan importante esta herramienta de datos, no solo para el hiring manager, sino para demostrar también, para analizar tendencias y para demostrar también el valor que estamos agregando, cómo estamos mejorando métricas, dónde están los pain points en el proceso de selección. Creo que utilizar datos, vamos, lo seguimos diciendo como esto de la digitalización, pero porque todavía tenemos mucho, obviamente cada equipo en una etapa diferente, pero todavía tenemos mucho que aprovechar de ese tema. Nos quedan unos 12 minutitos y a ver si nos dejamos 5 para preguntas. Y quería saber, porque me estuviste contando antes de algunas herramientas más, algunas para comunicación, la de documentación de Notion, que comentaste que podía servir para gestionar procesos de selección. Entonces, si nos puedes contar últimos comentarios sobre ese toolkit y cerramos con broche de oro y abrimos con preguntas y respuestas. Sí que en temas de comunicación interna, pues creo que, de nuevo, ya no voy a abrirle los ojos a nadie si hablo de Slack o de Microsoft Teams y creo que son como las 2 herramientas más implementadas ahora mismo. Básicamente son herramientas de comunicación pues que te permiten pues tener canales con tu equipo o tener canales de empresa o tener conversaciones privadas donde pues puedes compartir contenido. Además, lo bueno de todas estas herramientas es que de alguna manera ya están muy bien integradas con otras herramientas que utilizas. Por ejemplo, si tú envías un documento de Google Drive a través de Slack, pues ya lo puedes abrir desde ahí, puedes hacer comentarios desde ahí. Es decir, no solo favorecen la comunicación,
sino que favorecen la colaboración, ¿no? con las personas de tu equipo. Si alguien quiere o tiene algún tipo de duda, yo creo que esas son de alguna manera las dos que ahora mismo pues se llevan la palma. En el pasado, ¿no? Había gente que utilizaba Skype y tal, pero de nuevo a lo mejor era utilizar una herramienta que no estaba pensada para la comunicación interna como trampa, ¿no? Para tener algo. Pero bueno, yo creo que hoy en día merece la pena tener un Slack o un Microsoft Teams en el caso de que, por ejemplo, la empresa tenga pues digamos, tenga toda la suite de Microsoft, pues que utilice Teams, porque al final, pues, te ahorra mucho tiempo en conversaciones y colaboración que necesites. Luego, en el tema de Notion, creo que es una muy buena herramienta que ha mejorado mucho durante el último año. Yo cuando salió no me gustaba mucho, tenía muchas deficiencias en algunas cosas, pero ha ido mejorando bastante. También favorece la colaboración, pero yo sobre todo lo pongo de relieve y aquí puedo hablar de Notion. A lo mejor hay alguna herramienta más antigua que se llama Confluence, que también forma parte del grupo Atlassian, igual que Trello. Pero básicamente yo lo que quiero poner de relieve es que una de las grandes asignaturas pendientes que creo que HR, Recursos Humanos y Talent Acquisition, selección ha tenido históricamente y que ahora muchas empresas lo han sufrido, es el hecho de documentar. Es decir, al final, ¿qué sucedía en selección y qué sucedía en recursos humanos? Evidentemente, pues, tú tienes un sistema donde cuando vas a hacer la nómina, pues tienes los datos del empleado y el número de cuenta donde lo tienes que ingresar y tal, todo muy bien. Para el tema de reclutamiento tienes el ATS y tal, pero el hecho del cómo reclutamos en TravelPerk, ¿no? ¿Cómo hacemos selección aquí para que todo el mundo tenga la misma experiencia o una experiencia similar? Es decir, da igual que sea el becario de finanzas o la jefa de Quality Assurance. Es decir, ¿cómo podemos hacer para tener un proceso consistente y que todo el mundo lo haga de la misma manera? Y sobre todo en el nuevo mundo donde estamos todos deslocalizados y tal, es a través de la formación y es a través de la documentación, porque tú sabes que tú haces una formación un día, retienes un 20% de lo que te han contado, pero el 80% necesitas un manual de consulta, ¿no? Entonces nosotros hemos desarrollado manuales de consulta de casi un libro de texto de, oye, ¿cómo lo tenía que hacer para hacer este tipo de nueva posición de ingeniería y que ya tenga las fases bien parametrizadas, las personas que intervienen en la entrevista bien puestas y todo esto? Entonces, eso ha sido un trabajo muy duro que hicimos desde operaciones, desde training de alguna manera y desde una labor de cambio de cultura y de educación. Yo, de hecho, tenía algunas personas de mi equipo un poco enfadadas conmigo porque yo durante unos meses he sido un poco el poli malo y lo que hice es que me puse una de las fases antes de abrir un empleo, era una fase de aprobación, que es que cuando tú abrías un nuevo empleo, Dani tenía que aprobarlo. Entonces, yo iba paso por paso, comprobando que lo habías hecho bien. Y había gente que se lo tomaba mal porque decía, bueno, si yo he estado 4 años reclutando para los equipos de ingeniería, ¿por qué ahora lo hago mal? Y es en plan, no es que lo hagas mal, si es que lo haces fantásticamente, pero es que ahora estás en un sistema donde hay más gente y donde al final queremos asegurarnos que todo el mundo trabaja igual. Entonces, tú a lo mejor haces un 85 o un 90% de las cosas bien y fallas en un 5%, que otro no falla, pero el otro falla en el otro sitio. Entonces, para asegurarnos que hay una homogeneidad en este tipo de cosas, yo tengo que tener este control como mínimo durante unos meses y luego ya cuando has visto que la gente ha ido aprendiendo e incluso te hacen un Slack, ¿no? Te envían un mensaje en plan, Dani, que sepas que esto lo he puesto bien, jeje. Dices, vale, ahora ya empieza a calarle, ¿no? El cómo hacer las cosas. Me suena muy familiar. Yo creo que uno de los grandes beneficios de Notion, que no lo puedo escribir por ahí, pero se escribe Notion para el que lo quiera buscar. Para mí, en cuanto a documentación, es lo intuitivo que es y lo visual que es. Sustituye, para que se hagan una idea, quienes no lo han usado, cualquier cantidad de carpetas, presentaciones, que para mí seguir, por ejemplo, unos procesos que están todos en diferentes slides, se me hace muy complicado. Notion te permite crear como una suerte de páginas con etiquetas, con diferentes elementos para organizar la información, de manera que ese proceso
sea sumamente intuitivo y esté muy bien documentado. Y tal como dice Dani, ¿no? Que incluso las nuevas incorporaciones al equipo, los nuevos reclutas llegan y no importa si están en la China, en su oficina o en su casa, hay todo un Notion donde está paso 1, paso 2, cómo abro un job, a quién tengo que preguntarle tal cosa, o sea, está todo organizado de manera asíncrona, disponible de manera asíncrona y también solventamos este reto que nos trae el mundo post pandemia, que es que estemos en diferentes usos horarios, que ya no tenemos la misma atención para estar en una formación de 3 horas sobre cómo utilizar el ATS. Entonces, te da autonomía para tú ir y buscar, como tú dices, Dani, ¿cómo era que se hacía esto? Pues yo lo busco y lo encuentro fácilmente. Lo encuentras. Que estar buscando una PPT, unas slides que no sabes ni dónde están en la carpeta. Dónde están, o si alguien se va de la empresa, se quedan ahí pendientes en el limbo. Y lo bueno que también tú tienes una URL disponible y si alguien te dice, Dani, ¿cómo se hacía esto? Y tú estás haciendo otras cosas, le compartes el material, le dices, oye, míratelo y si tienes alguna duda lo miramos, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchas veces personas que me preguntan en plan sobre el toolkit es en plan, bueno, pero ¿cómo lo hago para encontrar más gente y tal? A ver, al final cada uno tiene que decidir. Aquí no ha salido porque creo que hablar de LinkedIn hoy pues no era el topic, ¿no? Pero a ver, al final pues ya tienes herramientas para buscar candidatos, para establecer el contacto. Pero creo que un poco lo que ha puesto en relieve toda la situación de COVID es cuál es la infraestructura que tú tienes alrededor de la relación empresa-candidato o empresa-empleado para que todo funcione de una forma más automatizada, más colaborativa, más transparente y de alguna manera tú como Head of HR o yo como recruiter o mis compañeros como sourcer, da igual, el rol que tengan, todos estemos en un ecosistema donde se trabaja de una manera homogénea y nos centremos en hacer nuestro trabajo de forma brillante, no tener que estar haciendo ahora cosas manuales por aquí, ahora ñapas por allí porque no tengo los medios. Decir, bueno, post-it aquí totalmente. Claro, luego, ¿cuán grande tú quieres hacer esto? Pues yo también es lo que digo, no es lo mismo el nivel de complejidad que puedes tener en un equipo de 8 recruiters, como es el caso de TravelPerk, que en un equipo de 2 personas. Pero bueno, tú tienes que llegar a un acuerdo de decir, ok, vamos, pues somos 2 personas, pues hasta dónde queremos llegar y cuáles son las cosas que vamos a ir a avanzar, ¿no? La tecnología, si algo te permite hacer, es que es flexible. Tú puedes empezar con las versiones gratuitas o de pago de usuario muy básico y aquellas que te van dando, pues luego las vas ampliando a nivel de licencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Dani, pues mira, esto ha sido, vamos, una iluminación total para mí en este momento que como Head of HR de People and Culture en Too Good To Go, nosotros seguimos contratando y ocasionalmente también tengo que llenarle algún job. Yo no sé si nos quedan unos 3, 4 minutillos, yo no sé si la gente que nos está escuchando tiene alguna pregunta, quiere aprovechar que tenemos a Dani aquí para que profundice en alguno de los temas que nos ha traído. Si lo tiene, escriban por ahí en el chat, que el chat sí lo vemos, no podemos responder, pero sí lo vemos. Sí, no podemos responder, pero luego lo que vamos a hacer es que en LinkedIn podemos poner un listado como comentario de todas las herramientas que hemos comentado hoy. Totalmente, sí. Sin compromiso, por supuesto, sino con el afán de contar la experiencia que hemos tenido con cada una de ellas. Mira, por aquí nos preguntan, muchas gracias, Tabita, por las preguntas. Dani Marta, basado en tu experiencia, Dani, Dani Marta, basado en su experiencia, vamos a saber hacer. No es una pregunta, es un agradecimiento, perdón. Muchas gracias, Lucas, por el comentario. Por escuchar. Sí, que el tema de los horarios y la disponibilidad, Lucas, también es un reto, pero lo que yo he aprendido con The Hero Cambia haciendo estos webinars es que luego la gente se lo guarda y lo ve cuando tiene oportunidad. O sea, que créeme que llegamos a un montón de gente, después, ojalá de la comunidad para beneficio de todos, ¿no? Por ejemplo, parte de una herramienta gratis para TS, listado de todo. Sí, Hello Talent yo lo había utilizado en el pasado, pero cuando el tema del GDPR tuvieron ciertos problemas, entiendo que en el momento en que Daniel lo comparte es porque puede ser que Hello Talent hayan encontrado una solución. Me acuerdo que tuvieron muchos problemas. De hecho, nosotros en Hire PCN trajimos Hello Talent primero como speakers y como sponsors y me acuerdo que tuvieron
algún problema. Sí que se me ha no olvidado, pero se me ha quedado un poco en el tintero porque tampoco he venido aquí a hacer publicidad de lo mío, pero otra de las cosas que creo que sí que va a ser un reto para los recruiters y para los equipos de HR es todo el tema de compensation, ¿no? Todo el tema de entender, pues eso, lo he dicho al principio del webinar, pero de entender cuánto cobra un desarrollador en la República Checa. Pues claro, tú al final, tú estás en Madrid, tú sabes más o menos tus posiciones, pues porque conoces gente, porque has estado en varias empresas, más o menos puedes hacer una aproximación de cuál es el grado salarial o a lo mejor si de forma recurrente buscas en Londres, también sabes más o menos lo que se paga en Londres, pero luego muchas veces lo que yo decía es el ejercicio que tú tenías que hacer era decirle a alguien en Londres, oye, mira, tú en Londres ganas 50, pero vas a venir aquí y vas a ganar 42, pero te va a compensar porque el coste de vida y este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora tú tienes que saber, porque vas a reclutar en Londres y para ti es un sitio que está a distancia y desconocido. Entonces, por ejemplo, es algo que hay varias plataformas. Yo formo parte de un proyecto que se llama Talent App, donde también hay algunos reports gratuitos y allí, unido con la necesidad de compensación con el tema de data, básicamente lo que hacemos es de forma muy rápida y muy automatizada, proveemos de reports sobre compensación a nivel global. Entonces, esto también está siendo ahora mismo una necesidad. Como truquillo, si tenéis una versión, creo que tiene que ser una mínima versión de pago, probablemente con Recruiter Lite de LinkedIn. Si vais a la parte superior derecha y le dais ahí a unos puntitos que hay una parte que pone salaries. Si le das allí también hay información sobre salarios. Lo mismo pasa con Glassdoor. Y yo creo que eso también es una de las cosas que va a ser importante. Muy, muy retador. Oye, qué bueno que compartes eso, Dani, porque uno de los grandes dolores de cabeza es, inclusive dentro del mismo país, ya viene siendo un problema contar con data fiable y parametrizada por millones de factores, desde el nombre de la posición hasta qué entiende alguien por senior o junior, pero que estén haciendo ese trabajo me parece fabuloso. Vale. Sin duda compartiremos los nombres de todas las herramientas y sobre todo de esta, porque me parece además sumamente novedosa y útil ahora que estamos accediendo a un mercado laboral global, ¿no? Que a lo mejor una persona en Honduras, la otra en República Checa, la otra en un estado de los Estados Unidos. Es sumamente importante, si queremos ser efectivos, conocer un mínimo de contexto y, sin duda alguna, salario es una de ellas. Bien. Es uno de los retos de los próximos 2-3 años, seguro, porque en el momento en que nos volvemos más globales tendremos que tener gente deslocalizada de nuestro país, ¿no? Sí, totalmente. Bien, pues pareciera que más que preguntas está el clamor popular es que compartas todas esas herramientas, así que me aseguraré, me comprometo gente a seguirlo a Dani y ayudarlo a documentar todas esas herramientas que ha mencionado. Yo agradecerte, Dani, porque ha sido un webinar fabuloso de aprendizaje para mí, de conocer tus buenas prácticas, de aprender herramientas que no tenía ni idea. Y sin duda me voy inspirada a mañana mismo comenzar a hacer un plan de, bueno, por dónde voy a comenzar, ¿no? Qué cosas puedo implementar y puedo mejorar para ser más efectiva y para seguir enfrentando este reto que tenemos. A quienes nos están escuchando, pues recordarles que en People Lab seguimos haciendo actividades, seguimos haciendo webinars. Creemos que ahora más que nunca las personas están en el centro de la organización y esto exige de nosotros estar en las últimas tendencias, tal como Dani nos ha estado compartiendo la última hora. Para eso seguiremos haciendo webinars, manténganse atentos y también vamos a lanzar el programa de People and Culture Manager en versión 100% remota el próximo viernes 16 de octubre. Nos quedan algunas plazas, así que si os interesa, también entrar a la página y veréis el programa y todos los trainers y toda la información disponible por ahí. Bien, sin mucha más dilación, Dani, millones de gracias. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta horita entre semana y espero que podamos seguir viéndonos y ojalá Hired BCN en Barcelona 2021, porque vamos, creo que es uno de los eventos presenciales que más he disfrutado en toda mi carrera, así que espero poder verte por ahí el año próximo. Yo también lo espero y espero que pues realmente pueda ser en persona y si no, nos lo inventaremos, algo haremos. Seguro que sí, de alguna manera vamos a hackear
el sistema para que podamos tener una experiencia también genial. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y pues nada, hasta la próxima.